Buen día a todos, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. El primer tema del cuarto bloque será la reproducción. Empecemos. Iniciaremos definiendo en qué consiste la reproducción. La reproducción es la capacidad para generar nuevos seres o células semejantes a sus progenitores. Existen dos tipos de reproducción, la denominada sexual y la reproducción asexual. En la reproducción sexual, los individuos se forman a partir de dos gametos, uno masculino, que es el espermatozoide, o denominado polen, y otro femenino, denominado óvulo, como lo vemos en la siguiente imagen. Durante la reproducción sexual se unen los genes del gameto masculino con los genes del gameto femenino. Quiere decir que deben existir dos progenitores, uno femenino y uno masculino, para dar origen a una nueva vida denominada célula o cigoto, que contendrá la información genética de ambos gametos o progenitores. Ahora, en la reproducción asexual solo hay un progenitor, que va a dar lugar a dos o más descendientes. Es frecuente en organismos denominados unicelulares como las bacterias y también en las plantas. Si se pueden dar cuenta, entonces la reproducción sexual se diferencia de la asexual porque en la reproducción sexual se necesitan dos progenitores, uno masculino y uno femenino. Y en la reproducción asexual solo se necesita un progenitor para dar lugar a dos o más descendientes. Hay varios tipos de reproducción asexual. Recordemos que la reproducción asexual es donde solo existe un progenitor. Existe la denominada encisión, gemación, esporulación, también fragmentación, multiplicación vegetativa y también la que se produce en las bacterias. Ahora vamos a ir explicando en qué consiste cada una de ellas para que podamos entender cómo se realiza este tipo de reproducción asexual en estos seres como plantas o bacterias. Vamos a hablar ahorita de la reproducción asexual denominada encisión, también conocida como bipartición o división simple. Aquí la célula progenitora es la madre. La célula se va dividiendo en dos células hijas iguales y tiene como resultado dos descendientes. Y ese mismo proceso se repetirá con las células hijas. Y así sucesivamente se seguirá dando este tipo de reproducción denominada encisión. Pasemos a la siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la gemación, otro tipo de reproducción asexual que se da en bacterias o en plantas. Aquí la célula madre produce células hijas de menor tamaño que se van desprendiendo, como lo pueden ver en la imagen, y van formando otras células semejantes a ella. A eso se denomina gemación. Y el mismo proceso se repetirá con las células hijas. Ahora veamos en qué consiste la reproducción asexual denominada esporulación. Aquí el núcleo de la célula o de la espora, que se encuentra en su interior, se va a fragmentar en numerosas partes del citoplasma dentro de la célula o la espora. Se va fragmentando a tal punto que va formando miles de numerosas células y al romperse volverán a dejar libres a estas células hijas y al crecer estas células hijas o estas esporas volverán a repetir el mismo proceso que la célula madre. Ahora veamos en qué consiste la reproducción asexual denominada fragmentación. Un claro ejemplo de ello es la estrella de mar. Aquí la célula madre se divide en muchas células, como lo podemos ver en la imagen. Las células se denominan células hijas
y estas se van fragmentando a tal punto que va formando otras estrellas de mar. Si se dan cuenta, solo existe un progenitor. Veamos ahora en qué consiste la reproducción asexual denominada multiplicación vegetativa. Aquí las plantas, como una estaca, como una patata, como un lirio o como una fresa, se van a fragmentar o se van a dividir y van formando individuos idénticos al original, como lo podemos ver en las 4 imágenes. Veamos acá la denominada partenogénesis. Aquí las células sexuales femeninas no son fecundadas. El óvulo se va fragmentando y va a dar origen a las células hijas. Un ejemplo de este tipo de reproducción ocurre en las abejas. Nos podemos dar cuenta que aquí se va partiendo el óvulo y va a dar origen a otras nuevas células hijas. Y así sucesivamente se van reproduciendo. Veamos acá, vamos a hablar un poco sobre la mitosis y la meiosis. ¿En qué consiste la mitosis? La mitosis es el proceso de división mediante el cual la célula madre da origen a muchas células hijas. Esta tiene el mismo número de cromosomas, como lo podemos ver acá en el ejemplo. Se va dividiendo la célula madre y se dan cuenta que mediante la división se van formando en su interior nuevas células hijas y que van a contener el mismo número de cromosomas que la célula madre. A eso le denominamos mitosis. En la mitosis se duplican las moléculas del ADN, por lo tanto también los cromosomas, y se distribuyen a las células hijas como lo habíamos dicho anteriormente. Aquí el ADN se va a duplicar para que las células hijas contengan el mismo número de ADN y el mismo número de cromosomas, distribuyéndola en las células hijas y formando otras 2 células. Y estas células hijas pasarán por el mismo proceso que la célula madre. Ahora hablemos de la meiosis. La meiosis es la unión de 2 células sexuales especiales llamadas gametos. La meiosis consiste en 2 divisiones. En este caso las divisiones serán celulares. Estas son meiosis y meiosis. En este caso vamos a tener meiosis 1 y meiosis 2. Como lo podemos ver acá con el ejemplo del óvulo y el espermatozoide. En la meiosis 1, sus características se hacen evidentes después de la replicación del ADN. Cuando la célula meótica se divide, cada célula hija recibe 2 copias de uno de los 2 homólogos. Veamos en la meiosis 2. Cada una de las células hijas dividen sus cromosomas para formar 2 células haploides. En la meiosis 1 se generan 2 células hijas con el doble de cromosomas. Cada una de ellas se divide en la meiosis 2 para dar como resultado 4 células hijas, denominadas haploides, con la mitad de cromosomas. En la mitosis y la meiosis, para facilitar su comprensión, se divide en 4 fases. La primera es la profase, la segunda es la metafase, la tercera es la anafase y la última y la cuarta se denomina telofase. ¿En qué consiste la profase? La profase inicia con la formación del huso acromático. Se forma el núcleo y la membrana nuclear comienzan a desintegrarse y a desaparecer hacia el final de la fase. En la segunda fase, denominada metafase, los cromosomas ya compactados se ordenan en la zona ecuatorial de la célula, en el interior de la célula. En la tercera fase, denominada anafase, los cromosomas comienzan a separarse por su centro. En este caso,
se empiezan a separar en todo el centro de la célula y así completando la separación denominada cromatina. En la fase denominada telofase, que sería la cuarta fase, en esta fase es donde se van a reconstruir los polos de los núcleos de las nuevas células. Se va a restablecer la membrana nuclear y los nucleolos. Al terminar la telofase se produce la división del citoplasma celular y se forman las nuevas células. Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy en la clase de Ciencias Naturales. Vamos a continuar el siguiente sábado.